Cuando hablamos de los problemas de Bolivia, la política siempre tendrá su importancia y creemos que esta es la protagonista para solucionarlo todo. Bienvenidos a este espacio donde buscaremos entender la política. Mi nombre es Misael Popper y esto es Política, Héroe de Acción. Muchas gracias por acompañarnos. Me encuentro aquí con Luis Fernando Sanginés, un activista por la democracia. Luis Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo está La Paz? Hola, ¿cómo estás, Misael? Qué gusto poder estar acá en este espacio, aprovechando, ¿no?, la tecnología, y realmente uno se sorprende cómo puede realmente utilizar todas estas herramientas que por ahí antes no se podía, ¿no? Está muy limitado poder expresar, poder contar alguna de las experiencias que uno tiene a través de los medios masivos, pero yo creo que las redes sí nos están dando una gran oportunidad. Hoy en día hablar de política en los medios de comunicación a veces es muy atufado. Venimos de tres procesos electorales en Bolivia. Tenemos la del 2020, tenemos 2021 y en este caso tenemos dos en el 2021, ¿no? O sea, ya la gente está aburrida. Parte de todo este constructo, de todo lo que estamos viviendo, es la democracia. Y la democracia, según lo que definen en la elección mediante la decisión del pueblo. Cuando cada uno de nosotros participa, y un poco de la historia de la democracia era cuando los griegos, cuando los atenienses comenzaban a escoger piedritas. Entonces decían la piedrita blanca o la piedrita negra. El que tenga más piedritas gana. Entonces ya ha ido evolucionando. Ahora nos encontramos dando papeletas de 3 franjas, papeletas de 2 franjas, papeletas de 1 franja. O sea, pero Luis Fer, para ti como activista, ¿qué es la democracia? Bueno, en realidad la democracia es una forma de vida, ¿no? Y así debería ser entendido, creo que por quienes estamos en este proceso de construcción de democracia, porque muchas personas utilizan a la democracia y la política porque está muy relacionada, ¿no?, como un medio de vida. Y ahí es donde se tergiversa todo lo que viene a ser los conceptos que están bien, pero además conceptos ni siquiera están entendidos o que a veces ni siquiera se ha aterrizado. Entonces la democracia, desde mi punto de vista, debería ser entendida como una forma de vida, de práctica cotidiana, de poder eh, practicarla, realizarla todos los días, no solo en el ejercicio de ir a votar una elección, sino desde donde nosotros nos desenvolvemos, desde el hogar. Un hogar debería ser democrático, participativo, un trabajo debería ser democrático, participativo, un grupo de amigos debería ser democrático y participativo. Y si nosotros entendemos así, seguro que vamos a convivir mejor y además de manera pacífica, porque eso sería un resultado si es que hay un entendimiento de la democracia, pero lamentablemente no veo eso, ¿no? Y quienes son parte de un sistema de representación, que serían partidos políticos, no se han dedicado a formar en la base de su base, es decir, de su conocimiento, lo que sería en realidad un sistema democrático al interior de los partidos. Creo que ahí es donde menos se vive incluso la democracia. El otro día conversando con mis padres, bueno, eso no fue otro día, fue hace años. Yo les dije, ¿saben qué? Vivimos en democracia, entonces, por lo cual yo propongo ir al cine. Bienvenido a la dictadura que se llama Nuestra Casa. Aquí se hace lo que yo diga, incluso lo que yo diga con puntos suspensivos, aumentando alguna cosa más. Entonces, partir de la democracia dentro de la familia, tienes toda la razón, es un concepto muy complejo, muy difícil de llevarlo a cabo, porque se necesita llegar a una negociación y una participación de todas las ideas, ¿no? Ese Claro. es el principio de la democracia. ¿Por qué hoy en día es necesario vivir en democracia? Pese a que sea para elegir, tomar una decisión, sea para elegir a nuestros gobernantes, sea para afrontar un problema. ¿Por qué es necesario la democracia hoy en día en el siglo XXI, con pandemia, con poselección, en algún concepto que lo vamos a tocar más adelante, recuperando la democracia o volviendo o con
el retorno de la democracia, según algunos compañeros. Entonces, ¿por qué es importante hoy en día vivir en esta democracia? Es importante escuchar a todos y a todas, es importante escuchar a la participación del pueblo en sí, o es importante escuchar a un grupo de personas que creen que tienen la razón y porque ellos representan ese grupo de personas, porque creen que tienen la razón, estamos siendo democráticos. ¿Qué dices? ¿Por qué es importante? Porque, bueno, creo que es hasta el momento el único sistema realmente digno de poder llevarse adelante. No creo, no conozco otro sistema. Por ahí hay otras formas de entender sistemas de gobierno, ¿no? Anárquicos, de tiranía, pero desde nuestro punto de vista, que nos hemos probado en esto, creo que es el mejor sistema. Y mientras vayamos desarrollándonos como sociedad, que eso es lo que se pretende, ¿no? Es decir, nos dejan una sociedad, nosotros pasamos por esta vida y tenemos que dejar la sociedad a otras personas, a otras generaciones, deberíamos mejorar, eso se supone, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque cada vez crecemos como sociedad, con población, ¿no? Hace varios años éramos, no sé, 3 millones, ahora por ahí después del censo vamos a saber cuánto, pero obviamente vamos a ser más de 12 millones. Se supone que el sistema de representación, el sistema de participación debería ser mejor del que nosotros hemos conocido. No sé si realmente hemos avanzado en este tiempo, en estos más de 35 años de recuperación de la democracia. Y bueno, pero es importante, ¿por qué? Porque mientras más grande sea la población, necesita un sistema que haga que su administración de la cosa pública sea efectiva, y eso es a través de la democracia, mediante los partidos políticos, que son el sistema de representación. Hoy en día vivimos una crisis en respecto a lo que son los partidos políticos. En Bolivia Totalmente. ahorita hay un solo partido político grande con representatividad que ha estado presente en estas 3 elecciones. Puede ser que pierda o no, dependiendo de los resultados del TC, y espero que podamos tocar en un próximo programa esto. Sin embargo, ¿cómo está en este momento nuestra democracia en Bolivia? Venimos de un proceso de transición de Yanine Áñez. Algunos golpistas, otros dicen que no fue efectivamente una transición constitucional. Viene a tomar la salida de Evo Morales, surge llega Yanine Áñez convoca elecciones, se llama elecciones, gana el partido de Evo Morales, que es el más, por Luis Arce Catacora. Después de eso nos toca las subnacionales y ahora nos toca la segunda vuelta de las subnacionales. Entonces, ¿cómo está la democracia? ¿Cómo crees que hemos estado viviendo este proceso democrático? ¿La participación ha sido buena? ¿La participación de las y los ciudadanos ha estado consciente respecto a por qué están votando, por quiénes? ¿La participación ha estado consciente? ¿Tú qué dices, Luis Fer? ¿Cómo está la democracia en Bolivia? Es una pregunta muy interesante. Creo que debilitada en todo ese proceso de construcción, porque así tenemos que entender, ¿no? Que todos los días debemos aportar a la construcción de algo que no es tangible, ¿no? Porque esto se debería aplicar en una sociedad, pero en estos últimos años se ha visto debilitada, pero por aspectos que hay que tomar en cuenta. Uno de los aspectos fundamentales es el respeto a la norma, ¿no? Nosotros somos un Estado de derecho, tenemos que respetar las normas, las leyes. En el momento de que las fuerzas políticas, sea cual fuere, empiezan a no respetar eso, como además representantes de la sociedad, les estamos dando un mensaje malísimo para toda la población. Entonces, al no respetar la norma y por ahí a seguir participando sin que una persona esté habilitada, ya se está debilitando el sistema democrático. Entonces, lo que hace es lo que ha ocurrido incluso, ¿no? En anteriores oportunidades, muchas salidas de presidentes, ¿no? Electos, pero por una revuelta de la población, el año 2003, ¿no? Y hay una sucesión de varios presidentes. Esto quiere decir, esto no es nuevo. Y en la cabeza de la gente está, bueno, cuando alguien no respeta la norma, se organiza y saca por la fuerza ciudadana, si vale el término. Pero respondiendo a tu pregunta, la veo muy debilitada, y eso es justamente porque los representantes, a través de partidos políticos, no tienen mucha idea de lo que es hacer política y menos entender lo que es democracia, ¿no? Tienen una vaga idea. ¿Por qué? Porque son personas que se han dedicado a esto demasiado improvisadas,
han saltado, si vale el término, a la política. ¿Por qué? Porque eran conocidos o porque representaban un grupo, pero no han sido formados. Entonces, lo que nosotros siempre hemos apuntado es que, por un lado, los políticos sean formados, pero además sean formados en democracia. Tienen que entender cómo es un sistema democrático, ¿no? Entonces, ahí está mi respuesta, que es obviamente muy personal, ¿no? No, está bien, es la idea, o sea, este es un momento para compartir y un poco aclarando a los demás, el Estado de Derecho es vivir bajo la norma, vivir cumpliendo las normas. En este caso tenemos la norma de la Constitución Política del Estado, los tratados y convenios internacionales de los derechos humanos, las normas institucionales, sea de ministerio, leyes municipales, leyes departamentales, todo cumple una línea de normas que se tienen que cumplir por CTX motivo, y eso, el momento en violarlo, ahí ya perdemos la democracia, perdemos este Estado de Derecho. Pero después de tantas elecciones, que ahora gana un partido político o pierde un partido político y hay el denominativo ganó la democracia. Escucho a todo el mundo, o sea, es interesante este concepto porque gana un partido político, ganó la democracia, perdió un partido político, ganó la democracia. ¿Qué, a tu entender, querido Luis Fer, qué significa que gane la democracia en Bolivia? ¿Qué ganó la democracia? ¿O cómo se entiende ganó la democracia? Bueno, eso es un eslogan, ¿no? Que además, y lamentablemente lo tengo que decir, que cuando por ahí hay algún generador de opinión, lo dice la masa, que existe obviamente, no es la gente que está decidiendo, repite porque tal vez suena bonito, ¿no? Pero ese término no, obviamente no cae. Si un partido gana u otro ganó la democracia. No, ganó un partido y punto, y hay que respetar. ¿Por qué? Porque tiene mayoría de votos y simple. La democracia es un proceso de construcción y deberíamos hacer que gane todos los días, en el sentido de que, como te decía, se respete la normativa, se construya en función de las necesidades de una población, ¿no? Es decir, que se generen normas que permitan que la población cada vez esté mejor. Eso es parte del sistema democrático, y que además quienes están a cargo de su administración de la cosa pública realmente entiendan cuál es la necesidad y no vean sus necesidades. Por eso hay un mal entendimiento, ¿no? En los últimos años, la política y la democracia, porque están relacionadas, se ha convertido en agencias de empleo. Es decir, uno quiere acceder a diferentes niveles de poder, nacional, departamental o municipal. ¿Por qué? Porque es un espacio donde pueden repartir pegas a sus allegados, y así de duro es. Y no entienden que más bien el partido político debería, sí, buscar el poder de administrar para que pueda administrar desde su concepción ideológica, no importa cuál fuere, no importa. Pero en esta situación ganó la democracia, no creo que calce a que un partido gane o no gane, ¿no? Es un eslogan barato, si vale el término. Creo yo que el ganar la democracia es cuando tú participas, cuando hay diálogo, cuando nos cerramos. Un contexto para los que nos están escuchando es que en este momento se están peleando por la sede de los vendedores de coca legalmente establecido como de coca. Ahí, por ejemplo, no hay democracia, o sea, es un versus de los que están afines a un partido de gobierno o al gobierno en este caso y los que están en contra. Entonces, ahí, por ejemplo, yo parto de la idea de, y ahí quisiera saber tu opinión, para que haya democracia necesita haber diálogo, necesita un diálogo fluido, porque en algunos casos nos separan por mesas, ¿no? Y lo hablo como joven. La mesa de los jóvenes, hablando de los jóvenes. La mesa de los ancianos, hablando de los ancianos. La mesa de las mujeres, hablando de las mujeres. En los programas de gobierno proponían incluso el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de la Mujer. Esto nutre la democracia. El diálogo, ¿cómo tendría que ser el diálogo para nutrir la democracia, o cómo tendría que ser la conversación para que exista democracia, querido Luis Fer? Como debería, como debería ser definitivamente un diálogo, y sí es la base, es una base, ¿no? Uno de los pilares de la democracia. Es un pilar fundamental el diálogo. ¿Por qué? Porque a través de ese diálogo puedes entender la forma de pensar y sentir de la otra persona que por ahí representa a una agrupación.
y también logras expresar lo que tú sientes. Y eso es fundamental en la democracia. Y volviendo al ejemplo que decíamos al inicio, en la familia, ¿no? Si uno escucha la necesidad, por ejemplo, del hijo, de la hija, va a entender, pero si simplemente le impone, ahí es vertical, o sea, no hay un diálogo, es un monólogo, es decir, es una orden que se da. Y eso es una lógica que se ha ido practicando en los últimos gobiernos, es decir, administro el poder y bueno, ahora se hace lo que yo digo y no se construye a través del diálogo. El diálogo es la mejor forma de construir porque además uno entiende la necesidad, entiende el pensamiento y sentimiento, pero además en el diálogo se supone que se tiene que invitar a la gente que conoce el área. Un ejemplo, si vamos a hablar de salud, una persona con su entendimiento, si nunca ha trabajado en el área de salud, difícilmente va a poder plantear una solución. Y ahí es donde se debería generar diálogo, invitando a los actores involucrados en el área de salud a través de diálogo. Ahorita, parte de la conversación de lo que es la democracia y citando a nuestras dos autoridades máximas, tanto el vicepresidente y presidente de nuestro país, Luis Arce Catacora, y nuestro presidente Choquehuanca, nuestro vicepresidente, me llama la atención un comentario que hizo sobre todo nuestro vicepresidente. En democracia, las minorías se someten a las mayorías. Este concepto que habla Choquehuanca, o sea, no habla de diálogo, ojo, en esta parte donde nosotros quisiéramos hablarlo, ¿no? Habla sobre someter a la minoría. ¿Es real? ¿Es factible este sometimiento? ¿O ahí estamos cayendo en que nosotros hablamos de diálogo, pero nuestro líder, nuestra autoridad, no líder, nuestra autoridad cae en un sometimiento? O sea, ¿cuál es tu comentario respecto a esto? En democracia, las minorías se someten a las mayorías. No sé si realmente ha querido decir eso, ¿no? Por ahí no sé, no se ha dejado entender, ojalá que no sea realmente el mensaje, porque en democracia se hace, obviamente, lo que la mayoría decide, respetando a la minoría, todos sus derechos, todas sus, todo lo que se ha ganado como ciudadanía, porque es decir, uno no gobierna solo para un sector, efectivamente se puede hacer, es decir, tomar una decisión en cuanto a normativa de lo que la mayoría decida, pero se respeta a la minoría. Y si se entiende esa lógica, vamos a convivir mejor. Si, ¿cuál es el peligro? Te pongo un ejemplo. Si se entendiera esa lógica de que, bueno, en democracia se va a imponer lo que decida la mayoría, puede pasar que de aquí a un tiempo cambie, ¿no? La cosa, y el poder esté en manos de otro grupo que no es el mismo. Y si hay esa lógica de gobernar así imponiendo, puede ser duro. Por eso hay que saber entender la democracia. Por eso se hace lo que la mayoría decide, pero se respeta a la minoría. Eso es fundamental. ¿Tú crees que en este momento Bolivia pueda estar viviendo ese proceso democrático tan grande como lo pintan en el exterior? Luis Arce Catacora, nuestro presidente, viajó a México antes de las elecciones de segunda vuelta para gobernaciones. En base a lo que hemos hablado del diálogo, menciona lo siguiente: Bolivia, faro de democracia y desarrollo. Hay democracia en este momento, hay diálogos democráticos en este momento en Bolivia. ¿Somos un faro de diálogos democráticos? ¿O tenemos el ejemplo de ADECOCA, con los productores de coca que se están peleando, que ahí no hay ningún tipo de diálogo? Tenemos los encuentros de las amenazas, no, si no votan por tal candidato, no va a haber vacunas, es muy difícil. O lo último que dijo el presidente de la Cámara de Diputados: depende de nosotros la gobernabilidad del departamento. ¿Bolivia es un faro de democracia con estos tipos de diálogos que nos presentan? Yo creo que no hay que ser extremista. Hay que ver lo bueno del otro. Hay aspectos muy positivos en todas las fuerzas políticas y tenemos que reconocer que todavía más bien no hemos entrado a situaciones similares a otros países que conocemos. No los vamos a nombrar, pero sabemos ya prácticamente dictaduras, ¿no? Tiranías.
hay un equilibrio acá en nuestro país que la sociedad mantiene, es decir, la ciudadanía. La gente que no hace política siempre le ha dado el poder, pero limitadamente, no, nunca ha entregado un poder absoluto, porque sabe que hay ciertos grupos que si le das un poder absoluto puede ser realmente grave. Entonces, sí considero que hay espacios de diálogo, hay espacios de construcción de saberes, ¿no? De construcción de proyecciones, de solución de necesidades, no son los adecuados tal vez, porque todavía tenemos esa tara mental de que, bueno, ahora yo administro y se hace lo que yo digo, pero la sociedad genera un equilibrio. Lo que no está haciendo los partidos políticos. Es decir, en estos últimos años, y tú lo has dicho hace un momento, hay una crisis al interior de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque en la cabeza, y aunque les duela, son gente que busca eso, busca llegar a poder para pegas o para cuidar tal vez sus intereses o algunos bienes que han conseguido en algunos años y no se los quiten por ese miedo, ¿no? A que llegue una fuerza y haga lo que vea conveniente. Entonces, ¿qué sucede? Son pequeños grupos que han formado fuerzas políticas o que se han prestado siglas, pero en realidad un proyecto serio de representación de la ciudadanía a través de una fuerza política, un partido político, ya no ha habido en estos últimos años. Y creo que es muy necesario, y no solo uno, ojalá dos, tres. ¿Por qué? Porque sabemos que hay gente que va a apoyar y se tira más hacia un lado de la ideología. O también hay gente que tira para el otro lado. Esa gente necesita una representación y eso es un sistema, bueno, un partido político. Ya para ir concluyendo este espacio que me parece muy interesante, que espero que podamos seguir conversando contigo, Luis Fer, desde tu experiencia y todo el background que has ido adquiriendo estos años como activista, ¿es posible llegar a... Ahorita vivimos una crisis democrática por falta de partidos políticos. Eso es obvio. Nos falta un diálogo directo y sincero, no importa de qué lado seas, mayoría o minoría. Pero ¿tú qué crees que nos falta para fortalecer esta democracia, la que vivimos hoy en día? Más revueltas, más elecciones, más participación juvenil, más participación de la sociedad, más participación del pueblo, que ojo, eso me gustaría tocar en algún momento contigo y otros compañeros más. ¿Qué es pueblo? ¿A qué se refieren con el pueblo? Tengo entendido que tú y yo tal vez no somos pueblo porque no Oh, sí, pensamos somos. igual, ¿no? O sea, Tendríamos que serlo. creo que eso es una conversación aparte, pero ¿qué nos faltaría fortalecer para que haya una democracia, para que Bolivia sea un faro de democracia, como lo dice Luis Arce Catacora? Bueno, primero hay que entender que esto es un proceso, es decir, es un proceso de construcción de la democracia. No, no es que uno instala un sistema de la noche a la mañana. Son años de entender primero conceptos, pero además sean conceptos aplicables a una sociedad, ¿no? O que nosotros acomodemos esos conceptos de acorde a nuestra realidad. ¿Qué se necesita? Se necesita gente formada, ¿no? No improvisados o improvisadas, que eso es lo último, lo último que hemos ido viendo. Gente que por ahí aparece en un medio de comunicación o es periodista, que no tengo nada en contra, es decir, yo tengo muy buenos amigos periodistas, pero ese es su rol. Ellos tienen que dedicarse al rol, o alguien que canta, ¿no? Se dedica a las canciones, su rol es dedicarse a la música. Y hay gente que se dedica, no sé, a diferentes áreas, pero hay gente que sí por ahí tiene las condiciones para hacer política, pero además formarse democráticamente. La formación es lo último que a veces uno piensa. Y la formación tampoco es de la noche a la mañana. Yo considero que una persona que realmente quiere ser representante de la sociedad y fortalecer la democracia a través de la política, tiene que tomar una decisión cuando es joven, ¿no? Cuando es joven y empezar a formarse. Y me imagino que una buena cantidad de años para un político formado, no importa la carrera que tenga, no importa a qué se dedique, pero formado como político democráticamente, me imagino que son entre 15 y 20 años y recién debería dedicarse a lo que es representar una sociedad. Pero, ¿qué es lo que vemos? Gente que por ahí le han dado una lectura básica, ha leído algo y considera que ya está apto para poder estar en estas lides. La democracia es un diálogo, la democracia es la participación de todos, la democracia es
formación de los líderes, la formación en democracia, creo que es fundamental. Hemos tocado un poco de lo que es democracia. Me encantaría seguir conversando. Esto es una charla interminable. Podemos hablar de la década de 50, 60, 70, 80, 2000 que ha vivido Bolivia, a partir del 2006, 7 hasta el 2020, que es lo que viene pasando. El faro de luz que se ha convertido para terminar el ciclo de 15 años, pero ya son conversaciones para largo rato. Querido Luisfer, muchísimas gracias por estar acá. Para cerrar, alguna frase que quisieras dar por parte tuya respecto a la democracia. ¿Cómo es la democracia para Luisfer? Es el respeto al que piensa diferente. Es prácticamente eso. Gracias, Luisfer. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y espero que no sea ni la primera ni la última vez, que espero que nos podamos encontrar en muchos espacios más y que este podcast está abierto para ti cuando quieras. Todos y cada uno son bienvenidos y cualquier activista para conversar y exponer al mundo, no solo a Bolivia,